Ahora les presento al doctor Manuel Codas. Él es especialista en medicina interna, especialista en diabetes, director del posgrado de medicina interna de la UNI, fellow del ACP, fellow en diabetes y nos va a hablar de antidiabéticos orales, cuál y por qué. Adelante, doctor. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por la invitación, a mi amiga querida Tati por invitarme. Es un placer estar acá, es un placer hablar sobre este tema, es un tema que realmente me apasiona. Y agradecer también a la doctora Binder y a su marido que me trajeron, llegamos recién. Creo que estar acá es fantástico. Y sobre todo, lo más importante de todo esto es el enfoque que hay que darle después de salir de acá al paciente, ¿sí? Porque es el enfoque el que tiene que cambiar, nuestra forma de ver qué tan rápido podemos ir con los pacientes cuando los vemos al inicio. Bueno, a mí me tocó Carlos. Carlos, a todos nos tocó Carlos en realidad, pero a mí me tocó hablar de Carlos y sus antidiabéticos orales, ¿sí? Y el Carlos que yo recibí es este, ¿sí? Creo que esta es la primera foto real de Carlos, creada por inteligencia artificial, ¿verdad? Vemos que Carlos tiene 58 años, es un militar jubilado, no le gusta hacer ejercicio, definitivamente, nunca lo hizo, y le cuesta perder peso, ¿verdad? Muchas personas se van a sentir identificadas porque todo el tiempo vemos este tipo de pacientes en el consultorio. Este es el paciente estándar, básicamente, en la consulta del internista, del especialista en diabetes, del especialista en obesidad, ¿sí? Y fíjense que Carlos tiene hipertensión por los últimos 10 años, toma Lorsantan 2 veces por día, igual está hipertenso en la consulta, está con una talla de 167 centímetros, una circunferencia abdominal de 116, una presión de un peso de 106 kilos con un IMC de 38, no fuma, bebe socialmente, es sedentario, come como se le da la gana, esa fue la expresión que me dio él realmente. Su mamá es diabética, su padre murió de un infarto a los 62 años, tiene 2 hermanos y 2 hijos aparentemente sanos, ¿verdad? Esta es su analítica, tiene una tasa de filtrado glomerular de 54, unos triglicéridos de 170, un colesterol total de 232, está con una no HDL de 192, una glicada de 8.6, una glucosa de 154 y una urea y creatinina de 38 y 1.4, ¿verdad? Yo creo que Tati ya nos describió muy bien cuáles son los diagnósticos de él, así que yo no me voy a detener mucho para hablar de esto, pero sí quiero que él entienda cuál es su riesgo, ¿sí? Es lo primero que tenemos que entender, porque fíjense, vamos a ser claros, darle fármacos a estos pacientes son fármacos caros. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo le convencemos a una persona que cambia el chip? ¿Cómo le convencemos a una persona que tiene que hacer ejercicio? Seguramente que el doctor Federico, y escuché hablar mucho ya de esto, ¿verdad? El doctor Atilio prometió muchísimas cosas que espero que el doctor Federico pueda cumplir. Pero lo mismo hablamos, ¿verdad? ¿Cómo le convencemos al paciente que use una estrategia concurrente de ejercicio y haga ejercicio de fuerza asociado a un HIIT, por ejemplo? ¿Cómo le llevamos a este paciente a hacer un HIIT? Le tenemos que hacer entender cuál es su riesgo. Y a finales del 2023, principio del 2024, la AJA hizo un gol de media cancha y publicó una una nueva calculadora de riesgo que está muy buena porque incluye a pacientes de los 30 años. ¿Sí? Está muy estandarizada, es muy fácil de usar y yo hice el cálculo de riesgo de nuestro paciente Carlos. Y le hice el cálculo de riesgo ahí in situ. ¿Por qué? Porque yo quiero tratar de convencerle a él de por qué él tiene que usar un fármaco que sale mucha plata. O quizás dos, que es lo que probablemente le voy a sugerir a él. Entonces, le hice el cálculo y fíjense que el riesgo individual de una enfermedad cardiovascular de cualquier tipo es mayor al 20% para Carlos en sus siguientes 10 años, lo cual implica que él tiene un alto riesgo cardiovascular y tiene un alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en los siguientes 10 años. Eso es lo primero que le tengo que explicar a Carlos. Lo segundo que le tengo que explicar a Carlos es que también en el final del 2023 sacamos una nueva clasificación o unos nuevos estadios de lo que es el eje cardio-reno-metabólico, ¿sí? ¿Qué es el eje cardio-reno-metabólico? Es una secuencia que parte desde el paciente en una etapa cero sin factores de riesgo
a una enfermedades basadas en la adiposidad disfuncional, o en lo que decía el doctor Atilio y lo que decía la doctora Tati también, en esa inflamación crónica de bajo grado. Ahí empezó todo, ¿sí? Y ustedes van a ver esos reels que dicen la diabetes que tenemos ahora empezó hace 20 años. Bueno, realmente sí es cierto, porque esa inflamación crónica de bajo grado, generada por esta adiposidad disfuncional, es la causa de que Carlos hoy esté así. Porque a medida que la grasa va creciendo y se va expandiendo, tiene cada vez menos vascularización, y esa vascularización va a producir unas pequeñas necrosis que va produciendo y liberando citoquinas inflamatorias que la doctora ya nos había explicado en el pasado. Entonces, ¿dónde está Carlos? Carlos está en una etapa 2. Él tiene factores de riesgo cardiometabólicos y aparte tiene una enfermedad renal incipiente con una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60. Lo segundo que le vamos a poner a él, le vamos a mostrar dónde él está parado. Es como jugar un partido sin rayar la cancha si vos no le explicás dónde está el paciente. ¿Cómo le convences? Porque de eso se trata. El paciente tiene que entender quién es y dónde está parado. Entonces, ¿qué pasa? Yo le quiero hablar a él, le quiero explicar que yo quiero ir con todo. Quiero ir quinta a fondo. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo cardiovascular alto, él ya tiene una enfermedad renal y yo quiero que él entienda eso. Entonces le explico, ¿verdad?, que retrasar la intensificación de su tratamiento, o sea, retrasar que él tenga una glicemia que él pierda peso y que su glicemia baje lo más rápido posible, es lo mejor que podemos hacer, porque si él no hace eso, tiene un 62% de probabilidades a 5 años de tener un evento cardiovascular, ¿sí? Entonces, le hablamos de qué es el efecto legado, y cuando hablamos del efecto legado estamos hablando básicamente de la fisiopatología de la diabetes, y le explicamos a él por qué le va a pasar lo que le va a pasar cuando hablamos del efecto legado. ¿Verdad? La modificación de histonas, la metilación del ADN, estamos hablando de genética. Después hablamos de las modificaciones del endotelio, todo lo que nos conlleva a unas alteraciones micro y macrovasculares, alteración de la vía de proinflamatorias, y todo esto va a ir pasando en él. El gran problema es que él no va a sentir nada. El gran problema es que él va a seguir viviendo esto y probablemente él no sienta absolutamente nada. Entonces, vemos que los pacientes, cuanto más rápido logran un control metabólico, tienen un efecto mejor a largo plazo, que es el efecto legado, ¿sí? Y este efecto heredado de la glicemia a largo plazo, ¿verdad?, es importantísimo en las primeras etapas del diagnóstico. Y no se olviden que cuando le diagnosticamos a Carlos, le estamos diagnosticando 5 o 10 años tarde, ¿sí? La cascada proinflamatoria ya está en movimiento y este paciente ya tiene una alteración de la función renal. Entonces, ¿qué pasa? Perdón. Este es un estudio publicado hace unos días, este es el Great Clinical Trial, donde habla de lo siguiente: en cualquier terapia para la diabetes donde haya un aumento de peso, todos los outcomes van a ser malos. Punto. ¿Sí? Cualquier tratamiento que haga que el paciente, aumente de peso a lo largo de su tratamiento, le va a hacer mal. Está asociado con empeoramiento de la función cardiovascular y un empeoramiento de la función renal, ¿sí? Todo esto es para convencerle a Carlos de que tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la ADA? La ADA nos propone este esquema para Carlos, ¿verdad? Carlos cae básicamente acá, tiene una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60. Deberíamos haber performado una relación urea, albúmina, creatinina en orina. ¿Para qué? Para seguir explicándole a Carlos dónde tiene que ir, pero con esta tasa de filtrado glomerular, Carlos cae aquí. Y la ADA es muy clara al respecto, ¿verdad? Tenemos que usar fármacos que tengan mucha evidencia a nivel renal y cardiovascular para la protección de nuestro querido amigo Carlos, que tiene un alto riesgo cardiovascular, ¿sí? Bien, entonces, ahí empezamos a hablar con Carlos de todos los ensayos clínicos. No sé cómo vamos a hacer para explicarle todo esto a Carlos, pero le tenemos que explicar que en un primer momento las glifosinas probablemente sean una muy buena opción para él, porque van a disminuir la muerte cardiovascular que él podría llegar a tener en los siguientes 10 años, y que tiene un compuesto renal súper importante y que le van a ayudar a mejorar esa función renal
Y fíjense cómo le van a ayudar a mejorar esta función renal, ¿verdad? Vamos a tener una disminución de la progresión de enfermedad renal con empaglifosina por debajo de 38%, canaglifosina 42% y dapaglifosina 16%. Y ya se veía, y esta es una diapositiva un poquitito vieja, desde el 2022, pero todavía no estaba publicado el flow en ese momento, pero ya nos hablaba y había una clara tendencia con todos los agonistas de la GLP-1 a una alta protección renal que está muy relacionada a la disminución de todos estos factores proinflamatorios también que lleva al paciente. Entonces acá tenemos el heat map de la KDIGO, ¿verdad? O sea, también seguimos intentando colocarle a él y explicarle dónde él está, explicarle que la KDIGO es una guía que nos habla de todo lo que le puede pasar a él a nivel renal, todo lo que eso va a significar en su vida. Y él obviamente está entre un moderado a alto riesgo también en el heat map de la KDIGO. Entonces, ¿qué pasa con las consideraciones? Acá, bien simplificado. Hay dos grupos farmacológicos de los cuales él se va a beneficiar muchísimo. Las glifosinas y los agonistas de la GLP-1. ¿Sí? Y ustedes me van a decir, doctor, pero y es probable que sea cierto, ¿verdad? Pero en todo, básicamente, lo que estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Hablamos de agonistas de GLP-1, duagonistas, triagonistas, como decía el doctor, y las glifosinas. Y es cierto, estamos hablando de lo mismo. Ahora, lo importante es qué tanto realmente lo implementamos. Estaría bueno que hagamos un estudio, ahora que ya tanto hablamos de esto, de qué tanto multicéntricamente estamos usando estos fármacos en la realidad. Y si no lo usamos, ¿por qué no lo estamos usando, verdad? Entonces, le tenemos que explicar a él que al principio de la utilización de estos fármacos vamos a tener otra vez una pequeña alteración de la función renal que se va a ir normalizando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a explicar a él que también los agonistas de la GLP-1 son una gran opción porque básicamente tocan todos los mecanismos fisiopatológicos descritos por De Fronzo, que van de 8 a 9, 10 y 11 y seguimos contando, y que nos va a ayudar a perder peso, nos va a ayudar a mejorar un montón de cosas, nos va a ayudar a mejorar la resistencia a la insulina, aumentar la lipólisis. Hay muchísimas cosas que nos va a hacer y nos va a hacer súper bien. Entonces, ¿qué pasa? Como a mí me tocan agonistas orales, yo tengo que defender mi postura de que le quiero dar un agonista oral a mi paciente, ¿verdad? Y en este contexto, ¿verdad? Los estudios Pioneer demostraron que la semaglutida por vía oral tiene un excelente perfil para descenso de peso por sobre todas las otras drogas, ¿verdad? Y aparte de eso, que cuando se van publicando, ¿verdad? Aumentando las dosis de 14 a 50 a 100 miligramos, vemos más descenso de peso, más protección cardiovascular y más protección renal a lo largo del tiempo. Entonces, vemos que a lo largo de los cambios solamente, y les vuelvo a repetir, este es un slide donde todavía no estaban publicados los trabajos con tirzepatide, pero por encima de eso vemos que en todos los ensayos clínicos solamente la semaglutida inyectable a dosis plena era superior a 14 miligramos de semaglutida por vía oral. Entonces, comparación de agentes reductores, podemos ver que en hemoglobina glicosilada, nuevamente la semaglutida por vía subcutánea es superior. Todos los agonistas de la GLP-1 son inyectables, son superior, pero la semaglutida vía oral está ahí nomás. Y lo mismo pasa en pacientes que estaban en tratamiento ya con metformina, donde se ve que la vía oral es muy superior a los otros tratamientos. También hablamos de comparación y agentes reductores de riesgo cardiovascular, que es lo que nosotros estamos buscando con Carlos. Nosotros finalmente queremos que Carlos que pierda peso y que su riesgo cardiovascular disminuya. Entonces, ¿qué hicimos? Le volvimos a explicar a él que la semaglutida por vía oral tiene muchos, pero mucho por encima de cualquier otro agente por vía oral y que la mortalidad también ha disminuido en este grupo de pacientes. En pacientes con diabetes y bajo riesgo que no han sido tratados, la semaglutida por vía oral superó muchísimo a los otros fármacos y en los pacientes ya tratados y con riesgo cardiovascular, tanto los agonistas de la GLP-1 como los inhibidores de la CLGT2 están muy por encima. Esto también es lo mismo y fíjense, ya acá nos habla de asociaciones, esto fue publicado en el 2023, este es un cruce entre todos los metaanálisis. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Fíjense, esto es un estudio del mundo real que es muy interesante. ¿Por qué? Porque muestra que tanto de forma inyectable como de forma oral, ¿verdad? Los pacientes han logrado un descenso de peso y una mejoría en su hemoglobina glicosilada. Este es un estudio post-hoc publicado hace poquito, ¿verdad? Es un análisis post-hoc, perdón, del SUSTAIN 6 y del PIONEER 6, donde se vio que
la función renal específicamente, ¿verdad? Disculpen, acá no sé por qué razón salió mal, pero hay una menor caída de la tasa de filtrado glomerular con la utilización de cualquiera de los dos agentes. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que demostrarle a Carlos es por qué realmente esto le va a ayudar muchísimo. Probablemente Carlos también tenga un hígado graso metabólico, es casi seguro, ¿verdad? Para este caso, el doctor ya nos había explicado que lo ideal sería hacerle un fibroscan o básicamente si tenemos una ecografía, actualmente tenemos muchos ecógrafos ya donde se hace un strain 2D que podría ayudarnos muchísimo también. Y fíjense que también en este grupo de pacientes los agonistas de la GLP-1 por vía oral disminuyeron el peso, mejoraron la función hepática, disminuyeron la hipertrigliceridemia, la resistencia a la insulina. Por lo tanto, son excelentes para hacer todo el trabajo. Ahora, ¿qué hacemos con este grupo de pacientes? ¿Le damos por separado como nos dicen las guías o vamos con todo desde el inicio? ¿Y qué pasa? Los ensayos clínicos son muy claros, ¿verdad? Y este es un artículo de revisión muy interesante ahora de hace unos meses nada más, donde la combinación de inicio mejoró el control metabólico, disminuyó el riesgo cardiovascular, ¿verdad? Y se sugiere realmente en este grupo de pacientes, como tienen vías fisiopatológicas diferentes, que lo utilicemos de entrada 2, ¿sí? O sea, ustedes me van a decir, doctor, ¿le vas a dar 2 fármacos a este paciente de entrada? Y sí, es lo que yo pienso, y es lo que yo creo, y es lo que yo hago. Tenemos que reducir el peso, tenemos que mejorar su perfil renal y tenemos que disminuir su riesgo cardiometabólico. ¿Es caro? Sí. ¿Tiene efecto adverso? Sí. Sin lugar a dudas tiene efecto adverso. Sobre todo la semaglutida vía oral tiene más efectos adversos gastrointestinales en mi práctica clínica, ¿sí? Entonces, esto es un algoritmo propuesto para Carlos, ¿verdad? Para seguir investigando su enfermedad renal. Como ustedes saben, en pacientes diabéticos tipo 2 hay que performar un perfil renal cada año con un índice albúmina creatinina en orina cada año si no hay alteración renal o cada 3 meses si hay alteración renal. Y bueno, todo lo que la guía CASDIO nos dice ya a partir de que el paciente ya esté con un perfil renal. Muy bien, esto le pasó a Carlos, les cuento, les muestro, este es Carlos. Carlos, con el tratamiento que yo le prescribí, dual, perdió 26 kilos. Mi médico me explicó, escuchen lo que dice Carlos, porque esta es una entrevista con Carlos. Y dice Carlos, mi médico me explicó que debo entrenar con una estrategia concurrente, lo que el doctor nos va a decir enseguida, con sesiones de fuerza, cardio hit. Estoy utilizando una medicación un poco cara, pero me ayudó mucho, perdí peso y por ende mi calidad de vida mejoró. Y este es el mensaje final. El poder de una reducción cardiorrenal integral baja kilos, mejora la hemoglobina glicosilada, frena el deterioro renal y sobre todo nos ayuda a volver a creer en nosotros mismos. Nos ayuda a los pacientes a que ellos se sientan mejor, mejora la calidad de vida de los pacientes. Aprovecho para invitarles, vamos a seguir hablando del eje cardiorrenal mañana. Vamos a hablar a la mañana del eje cardiorrenal como tal y a la tarde vamos a hablar un excelente simposio sobre lo que nos depara la insuficiencia cardíaca en todos sus roles. Así que muchísimas gracias, espero que les haya gustado la reducción de Carlos y su nueva vida. Bueno, están muy callados, muy quietitos, así que vamos a hacer un estiramiento antes de seguir. Ustedes saben que a partir de 20 minutos luego ya tenemos que movernos, por lo menos cada 40 minutos. Entonces, el doctor Federico y con la doctora María Galeana nos van a hacer un estiramiento. Así que pónganse de pie. Vamos a... Te sigo. Yo agrego 2 más. Y así, dale, saquen todo. Sacudan todo. Despiértense, pregunten lo que quieran, ¿sí? Ya está vos. Vamos a hacer circulito con la cabeza, 3 de un lado. Hay que descontracturar el cuello porque necesitamos que la sangre llegue a la cabeza.
3 del otro lado. Muy bien. El hombro también, 3 hacia atrás. Eso, muy bien, me gusta. 3 hacia adelante. Y por supuesto no me puedo olvidar del ejercicio del sóleo. Vamos a levantar la sangre en las extremidades inferiores hacia arriba. Por lo menos 10 vamos a hacer. Y van a ver cómo se renueva ese cerebro. Súper, gracias. Aplausos para todos. Ahí ya llegó la sangre al cerebro de nuevo. Seguimos ahora un tema muy apasionante que es abordando la diabetes desde la obesidad, más allá del control glucémico. La doctora María Galeano Rodríguez, ella es especialista en endocrinología y nutrición, es parte de la comisión directiva de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo, es miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y miembro de la Academia Global de Endocrinología y de la Sociedad Americana de Endocrinología. Adelante, doctora. Muchas gracias. Hola, hola. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Tati y a toda la organización del Congreso por permitirme estar aquí. Y excelente las charlas que me precedieron. Entonces, siguiendo un poco el hilo, a mí me toca hablar de los inyectables no insulínicos en diabetes, ¿verdad? Bueno, un poquito de recapitulando, ¿verdad? El 90% de las diabetes corresponden a diabetes tipo 2, casi 600 millones de personas en el mundo son diabéticas. Y esta cifra les traje, que Tati ya mencionó, 11% de personas en el mundo tienen diabetes, 10.6 en Paraguay. ¿Y por qué les traje esta cifra de en España, el 13.8? Este 13.8 nació de un estudio de prevalencia súper bien hecho, que fue hecho en España. En el 2006 empezó y yo tuve la suerte de formarme con uno de los doctores, que es el doctor Elías Delgado, que es uno de los promotores de este estudio, ¿verdad? Este fue un estudio de prevalencia prospectivo en base a 5.000 pacientes con representación de toda España y de ahí salió esta cifra. 13.8, en donde la mitad de esos pacientes no sabían que eran diabéticos. Con esto quiero decir que probablemente, si bien nuestra cifra está casi un 11%, está basada en estimaciones y probablemente esté un poquito infraestimado, ¿verdad? Ojalá en el futuro podamos hacer estudio de prevalencia también aquí para tener las cifras reales. Y bueno, la progresión en Latinoamérica de la IDF para el 2050 es un aumento en el 45% en la cifra de diabetes, ¿verdad? Desde un 10% en Europa hasta un 92% en África, estaríamos un poquito intermedios. Y justamente de este estudio del Diabet.es, que es el que les comenté, nace la relación a la pregunta ¿qué porcentaje de diabéticos tienen obesidad? Y es justamente el 90%. Esto también ya se mencionó, pero es algo muy importante saber porque justamente de aquí nace el término diabesidad, que ya comentó Tati, ¿verdad? Que es la estrecha relación que existe entre la diabetes y la obesidad y por eso nació este término de diabesidad, ¿verdad? Y decir que así como el tener obesidad va a producir diabetes, también la reducción de peso en los diabéticos del 10% puede producir una remisión. Por eso es tan importante esta relación bidireccional. 7 de cada 10 paraguayos tienen sobrepeso, obesidad. Por eso estamos aquí hablando de esto, ¿verdad? Y este gráfico es de la patogenia. Es muy ilustrativo. Vemos que obesidad precede, ¿verdad? Y un estilo de vida no saludable, pasando por la prediabetes, el aumento de insulinoresistencia, la caída en la secreción de insulina y el aumento tanto en glucemia en ayunas como postprandial. Bueno, entonces yendo ya al tratamiento, el Standard of Care, la ADA, que es nuestra Biblia, ya en el 2024 sacó este gráfico en donde sigue diciendo que la base de todo es la dieta, el ejercicio. Dieta, ejercicio, cambios en los estilos de vida, ¿verdad? Si un paciente nosotros subimos cantidades de insulina, 50 unidades, 60 unidades, y no hace la dieta, no vamos a lograr objetivos. Por eso es tan importante esto. Y luego,
Los pilares son el control glucémico, el manejo de la presión, manejo de los lípidos y se agregan los agentes con protección cardiovascular y renal, que uno de ellos son los análogos de GLP-1, que son un poco los protagonistas de esta charla. ¿Y qué es lo que hacen estos análogos de GLP-1, verdad? Están basados en el efecto incretina. Son fármacos basados en hormonas incretínicas. ¿Y qué lo que es el efecto incretina? El efecto incretina significa el aumento de la secreción de insulina que se produce ante la glucosa oral, ¿verdad? Que no ocurre con glucosa endovenosa. Entonces, estas hormonas intestinales, tanto el GLP-1 como el GIP, están disminuidos en la diabetes. Por eso es que estos fármacos se crearon que simulan la acción y vamos a ver un poquito todos los beneficios. Bueno, el GLP-1, como saben, disminuye el apetito. Siempre le decimos, la charla un poquito es, el speech es, va a disminuir el apetito, va a aumentar la saciedad. Si sienten la comida aquí, tienen que parar. También enlentece el vaciamiento gástrico, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Hay que decirle eso a los pacientes. Si sienten que ya están llenos, deben parar porque pueden incluso vomitar, ¿verdad? Entonces, la comida debe ser muy sana, ¿sí? Muy sana, les obliga a comer sano, ¿sí? Porque una comida con mucha cantidad de grasa, frituras, puede estar mucho tiempo ahí y causarle mucho malestar. Entonces, un poco los síntomas gastrointestinales dependen de eso, de la calidad de la comida del paciente. También disminuye la insulinoresistencia, aumenta la lipólisis y disminuye la esteatosis hepática, ¿verdad? Algo como dice el doctor, como dijo el doctor Atilio y todo eso, yo incorporé con estos fármacos, realmente fueron una revolución, pero nos hizo incorporar, yo personalmente, el pedir una ecografía abdominal a nuestros pacientes para ver el antes y el después, para diagnosticar uno, ¿verdad? Y los pacientes van a bajar peso, entonces debemos a los 3 meses, 6 meses reevaluar y ver la mejoría en el hígado. Bueno, y dentro de los fármacos de los análogos de GLP-1 tenemos los diarios, la liraglutide, que tienen que saber que la liraglutide es un fármaco muy bueno, ¿eh? Hay gente que prefiere tener el diario, no todos prefieren el semanal, ¿sí? Y lastimosamente parece que la liraglutide se va a dejar de fabricar. Entonces, realmente es personalizar un poco el tratamiento, ¿verdad? Porque eso fue el dictamen de la industria, pero que sepan que muchos pacientes van muy bien con esto, ¿verdad? Porque es como que los síntomas gastrointestinales son más leves, son más llevaderos. El paciente que se pone una vez semanal está toda la semana con los síntomas, ¿sí? Entonces, un poquito por ahí. Luego tenemos la semaglutide, que es uno de los más conocidos aquí, y la tirzepatide, que es el dual de GLP-1 y GIP. El GLP-1 es el péptido 1 similar a glucagón y el GIP es un poco más difícil su nombre, el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Lo que tiene el dual es que tiene un poco menos de efectos gastrointestinales, porque el GIP tiene menos efectos gastrointestinales y, bueno, ya van a ver la potencia que también es un poco mayor. Esta es la línea del tiempo. Decir que los análogos de GLP-1 nacieron primero para el tratamiento con diabetes y luego con el correr de los tiempos ya salió la indicación para pacientes con obesidad sin diabetes, ¿verdad? Pero nació en diabetes, primero el Byetta en el 2005, el exenatide, la liraglutide, dulaglutide, el Ozempic, la semaglutide en el 2016 y bueno, el Rybelsus que ya comentó el doctor Manu, el oral y el Mounjaro en el 2022. Bueno, y ante el estado justamente en la diabetes, ¿qué ocurre? Que hay un estado de déficit de insulina, disminución y aumento de glucagón que hacen que se produzca la hiperglucemia. Entonces, justamente estos análogos de GLP-1 y los duales también, así como los inhibidores de IDPP4 con menos potencia, pero también mismo mecanismo, hace que justamente aumente la secreción de insulina y disminuya la de glucagón, mejorando así el control glucémico. Bueno, esta es la gran batería con la que contamos, ¿verdad? Un poco yendo de atrás, tenemos la liraglutide, el Ozempic. Quiero que vean también las combinaciones con degludec, liraglutide, venían combinados. También glargina, lixisenatide.
La lixisenatida era un poquito menos potente, pero en algunos pacientes va bien la combinación. Y aquí tenemos, bueno, el delgacil, que es la semaglutide con jeringas prellenadas, el semaglif que viene en vial, la tirzepatide que viene con un dispositivo de inyector, ¿verdad? También se puede inyectar sin el dispositivo. Y lo que les dije, los Ozempic, no sé por qué, si alguien tiene la respuesta que me diga, pero lanzaron los nombres distintos para la indicación de diabetes y otro nombre para obesidad. En el caso de Ozempic, por ejemplo, para diabetes y el Wegovy para obesidad. Quizá para ver sus ventas, es lo que se me ocurre, ¿verdad? Pero no sé. Y bueno, Saxenda era la lira con indicación en obesidad, el Mounjaro, la tirzepatide original con indicación en diabetes y el Zepbound con indicación, la tirce con indicación en obesidad. Bueno, y este cuadro me parece fantástico porque resume todo lo que queremos, que como nadie tiene tiempo, en este cuadro está todo lo que queremos saber prácticamente, ¿verdad? Es del Standard of Care, de la ADA de este año, y vemos cómo los análogos de GLP-1 en cuanto a disminución del control glucémico, mejoría del control glucémico, tienen una potencia alta a muy alta. La tirzepatide alta, muy alta, perdón, no tiene ningún riesgo de hipoglucemia, ya que estimulan la secreción de insulina solo ante la respuesta de glucemia oral, de glucosa oral. Si no hay alimento, no se produce secreción de insulina. Pérdida de peso, la semaglutide tiene intermedia a muy alta, o sea, en realidad la sema es muy alta. La lira, por ejemplo, intermedia alta. La tirzepatide, muy alta efecto en la pérdida de peso. Aquí hay que decir que el efecto en el MACE, que es resultado de los estudios de seguridad cardiovascular, que es mortalidad cardiovascular, infarto no fatal, ictus no fatal, quienes tuvieron respuesta estadísticamente significativa fueron la dula, la liraglutide y la semaglutide, ¿verdad? El estudio de la tirzepatide todavía está en investigación, el de seguridad cardiovascular. En cuanto a efectos en la insuficiencia cardíaca, efecto neutral, la SEMA, en investigación TIRCE, progresión de enfermedad renal crónica, tienen mejoría en la progresión de albuminuria, dula, lira y semaglutide, y también disminución en la progresión de enfermedad renal crónica, la semaglutide. Si hablamos de ajuste de dosis, no requieren ajuste de dosis según función renal, pero sí hay que tener mucho cuidado en estadios finales de enfermedad renal crónica porque los efectos gastrointestinales aumentan bastante. Bueno, y en cuanto a efectos secundarios, que es la pregunta, ¿verdad? Efectos adversos. No están indicados en pacientes que tienen riesgo de tener cáncer medular de tiroides. La asociación no se entiende bien, pero por si acaso debemos evitarlo, ¿verdad? También la pancreatitis aguda se reportó, aunque la causalidad no está definida tampoco, pero no usar ante dudas de alto riesgo de pancreatitis. Lo mismo enfermedad de colelitiasis, ¿verdad? Y bueno, algo llamativo fue el aumento de la incidencia de retinopatía diabética en los pacientes con semaglutide, ¿verdad? Un 3% versus 1.8%, si bien es baja, pero es el doble casi de placebo. Entonces hay que hacer un mapeo de retina, evaluar e ir ahí muy de cerca. Esto es algo nuevo, el tema de ojo con la absorción de los fármacos que el paciente está tomando. Por ejemplo, el mejor ejemplo es los anticonceptivos orales. Estos fármacos disminuyen la absorción de los fármacos. Entonces, ocurrió que pacientes, mujeres, se embarazaban tomando el anticonceptivo y es por esto. Entonces, ya en ficha ya están avisados, probablemente haya que usar otros métodos anticonceptivos inyectables y demás, porque al enlentecer el vaciamiento gástrico disminuye la absorción. Bueno, y como ven, los efectos gastrointestinales, ¿verdad? Cuando vamos poco a poco, ¿sí? Y el paciente se le avisa lo que les dije, que las raciones deben ser pequeñas, que deben comer lo más sano posible, generalmente los efectos gastrointestinales son menores.
Bueno, y este es el SUSTAIN 6, es el estudio de seguridad cardiovascular de la semaglutide, ¿verdad? Que salió en el 2016 en el New England. Y en el SUSTAIN, lo que vimos en el 6 fue una disminución de 26% del MACE, que es lo que les dije, la mortalidad cardiovascular, infarto no fatal, ictus no fatal, en el grupo de semaglutide. En el líder, que fue con liraglutide, hubo una disminución de 13% de esto. Y muy buenos resultados que se logró finalmente, o sea, era para ver no inferioridad, pero se vieron estas cifras muy buenas en cuanto a protección cardiovascular. Ven aquí cómo, ven cómo en cuanto a hemoglobina glicada, tanto semaglutide 0,5 como 1 miligramo son bastante superiores a placebo, casi 1.5 puntos menos de disminución en hemoglobina glicada y casi 5 kilos de menos si hablamos de peso, ¿verdad? Con respecto a placebo. Bueno, este cuadro me parece la verdad que fantástico en el sentido que son los resúmenes de todos los estudios que se hizo de semaglutide en diabetes, que son los SUSTAIN, ¿verdad? Aquí podemos ver el SUSTAIN 1, esto es cambio en hemoglobina glicada, una disminución de 1.6 puntos de hemoglobina glicada. Si hablamos versus placebo, en el 2 fue versus sitagliptina, que justamente es lo que queremos saber. ¿Qué pasa? Un paciente que ya está, le cambiamos la cita por esto, bueno, y lo que pasa es 0,5 de disminución con cita versus 1.6 de disminución con dosis máximas de sema. En el SUSTAIN 3 fue versus exenatide, también 1.5 de reducción. El 4 fue versus insulina basal, también superior. El SUSTAIN 5 fue en pacientes insulinizados a los que se le adhiere la sema y vemos como una disminución de 1.8, claro, eran pacientes que ya estaban insulinizados, se le suma semaglutide. El SUSTAIN 7 versus DULA, también superioridad, y el 6, que es el que les comenté de seguridad cardiovascular, donde vemos una reducción del 1.4%. Perdón, puntos. Bueno, si hablamos del peso, el SUSTAIN, ¿qué nos dice? Que en el 1 hubo una reducción de menos 4,5 kilos, pasando por 6 kilos en el versus sitagliptina, 5.6 versus exenatide, 6,5 kilos en pacientes que ya estaban insulinizados, y versus DULA también bastante superior, el doble superior que dulaglutide, y casi 5 kilos los que le comenté en el SUSTAIN 6. Bueno, y esto es lo mismo, pero es con son los estudios del SURPASS. La tirzepatide en diabetes, todo el resumen de todos, ¿verdad? Y vemos cómo realmente si con semaglutide perdemos 6 kilos, con la tirzepatide perdemos 12 kilos, ¿verdad? Ojo que yo tengo todavía dudas en el sentido de que vamos tan bien con la sema, el paciente va bajando. Yo no sé si es tan ideal que el paciente baje tanto peso de inicio, en los primeros meses. Ya veremos qué nos dicen, ¿verdad? Los estudios de vida real con tirzepatide, pero ya tenemos muy buenos resultados con semaglutide. Y ¿por qué digo esto? Porque de cara cuando suspenden los pacientes sabemos que la reganancia siempre está, ¿verdad? Siempre te preguntan, ¿este fármaco te da reganancia? Sí, todos los fármacos dan reganancia, pero depende un poquito de lo progresivo que sea, que en el proceso el paciente vaya aprendiendo a comer, y luego Fede nos va a hablar de cómo, yo siempre les digo de entrada, van a perder músculo, o sea, vas a perder músculo, ir al gimnasio, ir a caminar, ir a hacer lo que sea para prevenir justamente esta pérdida que de hecho se va a tener. Y bueno, un poco el resumen de si hablamos de los análogos de GLP-1 versus los duales. En cuanto a glicada, el análogo de GLP-1 reduce 1.8 puntos la glicada versus 2.8 puntos el dual. Y los kilos, 7 kilos menos en análogos de GLP-1 versus casi 13 kilos en el dual. Bueno, y si ya hablábamos de estos son Lamborghini, Ferraris, los análogos de GLP-1, ya estos triples, ¿verdad? Ya son un poco ciencia ficción. Todavía están en estudio, pero ya son la combinación de GLP-1, GIP, glucagón,
lo mismo, que probablemente sean incluso más potentes, ya veremos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hacemos con nuestro paciente que nos presentó Tati y los demás compañeros? Bueno, sabemos que tenía una diabetes no conocida, una obesidad grado 2, índice de masa corporal 38. Yo también soy muy fan del IMC, no va a morir, está ahí con una balanza, lo tenemos y tenemos que hacer, ¿verdad? Porque sí o sí hay que siempre comparar el antes y el después de dónde partimos. Una hemoglobina de 8.6, no recuerdo si, creo que no tenía microalbuminuria, ¿verdad? ¿O sí? No. Bueno, en el caso que esté normal, pero bueno, yo como soy equipo análogo de GLP-1, yo le pongo la metformina, doble dosis, sí o sí de entrada, y con su Delgacil en este caso, 0,25 semanal 4 veces, y luego paso a 0,5, ¿verdad? Yo soy más partidaria de ir poco a poco. Yo quiero ver qué hace el fármaco, entonces yo le veo a los 3 meses o al mes y veo cuánto baja. Pido una microalbuminuria, obviamente en el caso que esté alterado, o como dijo el compañero Manu, si el riesgo cardiovascular es muy alto, va a acabar con un ISGLT2 también, pero de entrada es muy candidato con este grado de obesidad a un análogo de GLP-1. Y bueno, y este estudio les traigo, que es el estudio que hicimos muy lindo, con 104 pacientes con liraglutide. Buscamos factores predictivos, quiénes eran los que respondían mejor en cuanto a bajada de hemoglobina glicosilada en diabéticos de larga evolución. Este lo publicamos en el Journal of Endocrine Society el 2023 en la ENDO, con la doctora Fabiola Romero, Liz Balinotti. Y el 70% casi eran mujeres, un IMC inicial 37, eran bastante obesas, casi la totalidad insulinizados, 81% insulinizados, y 12 años de evolución y una hemoglobina glicada de entrada de 9.2. Y lo que vimos es que se redujo la hemoglobina glicosilada en un punto o más en más de 2/3 de los pacientes. ¿Y quiénes respondieron mejor? Pues los que tenían mayor hemoglobina glicada de entrada, mayor glucemia en ayunas de entrada y mayor IMC. Una pérdida de 3.2 kilos de media, casi el 40% suspendió insulina, que no es nada despreciable, y un 10% redujo la dosis. Entonces, un poquito como conclusión, ¿verdad? La semaglutide redujo un 26% el MACE en los estudios de seguridad cardiovascular, principalmente a expensas de disminución de ictus. La semaglutide redujo progresión de microalbuminuria y progresión de enfermedad renal crónica, así como disminución de la presión arterial. Sí que hubo un aumento de la tasa de retinopatía, 3 versus 1.8%, por lo que debemos pedir un mapeo de retina de entrada. Y la reducción de hemoglobina glicada casi 2 puntos y en el peso menos 7 kilos de media. Y que la dieta debe ser eso, lo más sana posible para evitar y minimizar los efectos gastrointestinales. Bueno, y les invitamos, aprovecho para invitarles al Congreso de Endocrinología nuestro paraguayo, que va a ser del 20 a 22 de agosto en Paseo La Galería, y esperamos mostrarles ahí los datos con semaglutide de vida real. Muchas gracias. Vamos a hacer un cambio al programa, porque nos retrasamos un chiquitito, así que vamos a pasar a la actividad física. Para eso le tenemos al profe Fernando Ferreira, él es instructor en educación física, él está certificado para entrenamiento para enfermedades crónicas y adultos mayores. Y les invitamos a nuestras pacientes de hoy, Nati y Mariam, que van a hacer actividad física. Realmente vamos a hacer nosotros la actividad física con ellos, así que prepárense otra vez, levántense, hagan espacio a su alrededor. Y realmente trajimos los muñecos para que ustedes vean la dificultad que tiene un paciente con obesidad de realizar actividad física. O sea, estábamos hablando de las limitaciones en la actividad diaria. Imagínense lo que es para la actividad física. Así que, adelante Nati y Mariam. Obviamente ellas son colegas nuestras, ¿verdad?
Buenos días a todos, soy el profe Fernando. Como ya me presentó la doctora Tatiana, vamos a mostrar unos ejercicios básicos que pueden hacer en casa o en el gimnasio, ¿está bien? Bien, vamos a empezar, chicos. Acá les tenemos a Nati, Mariam. Primeramente vamos a empezar con un movimiento articular, ¿sí? Junto las piernas, ¿sí? Bien, vamos abajo y toco cintura, ¿sí? Hacemos 10 repeticiones, por favor, vamos. Eso. 3, vamos. 4, 5, 6, 7, 8, vamos. 9, 10, descanso. Bien, siempre es importante el descanso entre series, ¿sí? 30 segundos. Descansamos. Bien, bien, bien. Empezamos la segunda, chicas, vamos. ¿Sí? Separo las piernas. ¿Sí? Vamos a separar las piernas. Y toco las puntas cruzadas, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Descanso. Ahora voy a mostrar dos ejemplos, ¿sí? La que va a entrenar en la casa, pueden usar botellitas cargadas de agua para no forzar tanto a las articulaciones, ¿está bien? Y usamos mancuernas leves, la que va a entrenar en el gimnasio. Bien, nos sentamos, despacio, ¿sí? Bien. Ahora, con la mancuerna al pecho, ¿sí? Nos paramos y nos sentamos. Empezamos con piernas, ¿sí? Arriba. 1, vamos, baja, sube. 2, vamos. 3, eso. 4, vamos. 5, sigue. 6, vamos. 7, un poquito más lento. 8, vamos. 9 y 10. Eso, descanso, nos sentamos. Bien. Descansamos, descansamos. Bien, ahora nos paramos de vuelta, ¿sí? Dejo las mancuernas abajo, las botellitas. Bien. Vamos a pasar la silla enfrente, ¿está bien? Hacemos un poco de movimiento de piernas laterales, ¿sí? Empezamos con la pierna derecha. Vamos, 1, 2, despacio. 3, eso, espalda recta. Vamos, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de lado, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, descansamos. Ahí terminamos lo que sería la parte inferior, gente. Perfecto, nos sentamos. Nos sentamos. La rutina que hacemos en casa. Disculpa que te interrumpa, profe. Sí. No le veo a la gente haciendo, o sea, esto hay que levantarse y sentarse en la silla, todos a la par Bien, vamos a bien, hacer, bien. ¿sí? Vamos, todos Dale, arriba ahí si nos se van a poner un puede. chiqui de música, dale. Vamos Vamos a acompañarle música. a Nati y a Marian, yo también voy a hacer. Nati, brazos a los costados. Eso, vamos, brazos a los costados. Empezamos con bíceps, siempre sentados, chicos, ¿sí? Vamos, sube y baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, descanso. Siempre cuando van a recomendar a sus pacientes, tiene que ser entre 2
a 3 series, pero con pocas repeticiones, ¿está bien? Y siempre el peso tiene que ser leve. Bien, hacemos la segunda serie, vamos, de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, descanso, 30 segundos. Siempre es importante el descanso. 30 segundos, 40, dependiendo del paciente. Bien, ahora vamos a tocar un poco de hombros, ¿sí? Hacemos press de hombros, ¿está bien? Arriba, 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eso, 8, vamos, 9 y 10. Descanso, bien. Descansamos, descansamos. Perfecto. 30 segundos siempre, a 40, dependiendo del paciente, ¿sí? De vuelta arriba, vamos, 1, vamos, 2, vamos con más ganas, 3, dale, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, listo, descanso, excelente. Ahora metemos un poco de aeróbico, ¿sí? Dejamos la mancuerna abajo, nos paramos todos, por favor. Le acompañamos a las chicas. Bien, vamos a hacer movimiento de payasito, ¿sí? Pero sin salto, solamente movemos las piernas y los brazos, ¿sí? Dale, 3, vamos, 4, dale, 5, vamos chicos, 6, dale, 7, 8, 9 y 10. Cambio de lado, vamos a la izquierda, dale, 1, 2, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, descansamos, tomamos un poco de agua. ¿Sí? 30 segundos de vuelta. Descansamos, descansamos. Bien, seguimos. Ahora vamos a hacer una carrera estática, pero lento. La primera serie hacemos lento, la segunda sí ya le damos más ritmo. ¿Está bien? Vamos, empezamos. Dale, muevo los brazos y la pierna, dale. Sin mucho impacto, por favor, dale. Vamos, 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 que sea lento la pisada, pero muevo los brazos y la pierna, dale. Flexiono las piernas, dale. Eso. Sigue, sigue, sigue. Listo, descanso. Tomen agua, tomen un poco de agua, por favor. Bien. Ahora sí, la segunda serie con más movimiento, ¿está bien? Sería ya un poco al trote, pero la pisada siempre punta de pie y lento, ¿sí? Lo que sí movemos más rápido son las piernas y los brazos, ¿está bien? Empezamos, vamos ya por segundo, dale. 30 segunditos, vamos, vamos, vamos. Vamos, Tati, un poquito más rápido, oh, dale. Vamos, vamos. Vamos, vamos, bien, excelente, al trote, al trote. Sigue, 15 segundos más, vamos, último esfuerzo, dale, dale, dale. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Sigue, sigue. Vamos, vamos, vamos. Listo. Bien. Descansamos. Por último, ejercicios principales
que van a trabajar el cuerpo completo, ¿sí? Vamos a hacer 3 series de plancha baja y 3 series de levantamiento de pelvis. ¿Está bien? Levantamiento de pelvis, trabajamos todo lo que sería la parte del femoral, glúteos, espalda baja, ¿está bien? Bien, vamos a hacer plan de levantamiento de pelvis, ¿sí? Nati va a mostrar el ejercicio de levantamiento de pelvis, ¿sí? Bien. Vamos a hacer 10 repeticiones lentas, pero arriba vamos a apretar 1 segundo. ¿Está bien? Empezamos. 1, baja. Eso. 2, baja. 3, bien, baja. 4, vamos. 5, eso. 6, vamos. 7, vamos. 8, vamos. 9, una más. Eso, descansamos. Bien, Mariam. Vamos a mostrar lo que sería plancha baja, ¿sí? Codo flexionado. Bajamos todo primero, ¿sí? Bajamos todo. Los primeros tiempos va a costar esto, ¿sí? Entonces vamos a usar un poco la rodilla. Entonces primero usamos la rodilla, ¿está bien? Vamos. Ahí. Con la rodilla, ¿sí? Hacemos 30 segundos. A partir de ahora. Eso. Tabla recta, aprieto el abdomen. Excelente. Bien, bien, bien. Aguantamos. 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 Listo, bajo, bajo. Eso. El segundo sería ya plancha completa. ¿Está bien? Ya levantamos todo el cuerpo para arriba. Vamos. 15 segundos, por favor. Eso. Separo bien las piernas. Ahí. Pa. Excelente. Bien, bien, bien. Fuerza, fuerza. Eso. Listo. Bien, bajamos. Vamos. Vamos, Nati, de vuelta. Movimiento de pelvis, ¿sí? Tenemos 10. Vamos. 1. Va. 2. Baja todo, baja todo. 3. Eso. 4. Vamos. 5. Vamos. 6. Vamos. 7. Vamos. 8. 9. 10. Excelente. Descansamos. Bien. Último, Mariam. Plancha completa, ¿sí? Vamos. 15 segundos. Ya. Excelente. Con esto concluimos todo lo que sería el entrenamiento en casa o en el gimnasio. Listo. Entonces, siempre yo recomiendo, si no tenemos la posibilidad de ir a un gimnasio, a veces con esta clase de personas, ¿verdad? Que estamos con diversidad, lo que pasa es que a veces tenemos vergüenza de ir al gimnasio, tienen vergüenza, que se le mira mucho, entonces hay que tratar de sacarle ese miedo, ¿sí? Y entonces hoy mostramos lo que sería entrenamiento en casa, puede ser con botellita de agua, podemos cargarle arena a las botellitas, entonces ya obviamente dependiendo de su médico de cabecera, ¿verdad? Que cada tanto le va a ir diciendo, bueno, hoy avanzamos en esto y vamos a ir cambiando y cambiando, ¿está bien? Y también ya en el gimnasio, siempre recomiendo que vayan al gimnasio, entonces tenemos más cosas para hacer. Tenemos aparatos donde previenen las lesiones, las caídas y todo eso, ¿está bien? Entonces quiero agradecerle a todos por la invitación, la doctora Tati, estoy muy contento con ustedes. Gracias.